Eh, bueno, buenos días. Buenos días a todos. Aquí ya son las buenas tardes, por eso estoy un poquito confundida. Mi nombre es Jazmín Valdivia Bravo, soy psicóloga de formación inicial. Tengo también un máster en investigación en ciencias sociales y actualmente estoy cursando un máster de geografía, planificación, medio ambiente y desarrollo en la Universidad París-Nanterre. Y en el marco del desarrollo de este máster que estoy cursando, tengo que realizar una memoria de investigación, y es el tema que les voy a presentar a continuación. Ujú. Bueno, para eh, contextualizar un poco los contenidos, quiero también contarles un poco de por qué elegí este tema de estudio, que está vinculado con el análisis del lugar que tiene el enfoque de la salud en la experiencia del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Posteriormente voy a presentar algunos elementos de mi protocolo de investigación, que es como el diseño metodológico de este estudio, presentar algunos resultados preliminares, porque como les comentaba, es un trabajo que estoy desarrollando, que llevo algunos meses desarrollando, así que es un estudio que no está acabado. Y bueno, al final voy a realizar algunos comentarios o análisis finales que la idea es que puedan abrir algún tipo de discusión cuando se dé el espacio para eso. ¿Ya? Em, bueno, primero es como comentarles por qué el tema de estudio. Eh, para mí es importante contar que soy psicóloga de formación, y tengo un magíster que está vinculado con temas de investigación, pero asociado más al campo de la antropología psicoanalítica, y llego a trabajar a la planificación a Valparaíso. Por eso tengo una foto de mi ciudad que me gusta mucho y me inspira mucho. Y en el fondo, desde esa experiencia de planificación territorial, desde la que en el fondo se empiezan a abrir preguntas que son las que después van conduciendo los temas que uno se va interesando. En el fondo, cuáles son las problemáticas, cuáles son las preguntas que uno se realiza. Mis preguntas tienen que ver con esa experiencia de planificación territorial en la comuna de Valparaíso, desde el municipio de Valparaíso. ¿Ya? Inicialmente yo estuve realizando procesos de participación ciudadana, eh, y me doy cuenta para la construcción de instrumentos de planificación, tales como modificaciones parciales de plan regulador, la construcción del instrumento PLADECO, para la construcción del PIMET, en el fondo distintas experiencias de participación ciudadana, y aparece una pregunta respecto al tema de la gobernanza, es decir, cómo podemos hacer para que las participaciones ciudadanas vayan incidiendo y esas incidencias tienen directa relación con los modelos de gobernanza que se van desarrollando dentro de las instituciones y entre las instituciones. Entonces, salto del tema de la participación al tema de la gobernanza y aparecen también, pese a que yo estaba trabajando en un municipio desde una escala comunal, local, empiezan a emerger las distintas escalas que van desde las escalas barriales. En Valparaíso también que existen hartos cerros, existen sectores, pero también un territorio tiene múltiples relaciones. Valparaíso también es capital regional, es sitio patrimonio de la humanidad, es una de las capitales más importantes de nuestro país. Entonces, planificar en un territorio en el fondo también tenía que, habría una pregunta respecto a lo escalar, más allá de que mi responsabilidad en términos de planificación, en un inicio como trabajando en participación ciudadana, pero después como encargada del departamento de planificación del municipio, necesariamente tenía que relacionarme con otras escalas y también con otras disciplinas, ¿ya? Muchas veces como me preguntaban qué hacía una psicóloga trabajando en planificación, eh, claro, cuando trabajaba en participación ciudadana como que no generaba mucho ruido, pero ya cuando empecé a trabajar en otros ámbitos y a tratar de incidir dentro de otras conversaciones de instrumentos, se generaban ruido. Entonces dije, bueno, algo pasa entre lo interdisciplinar, entre las distintas escalas, algo sucede
que en el fondo se van produciendo algunos ruidos que no permiten que las cosas avancen, ¿ya? Después de trabajar 8 años ahí, no me quiero extender más, me vine a estudiar un magíster, que ya se los comenté, y aparece el tema de la salud, que es como que vuelvo al tema de la salud, que había sido mi formación inicial como psicóloga, y aparece en el fondo el lugar que tiene la salud en los territorios y cómo los territorios pueden ir incidiendo en la salud de las personas también. Entonces, en el fondo, es cómo podemos ir comprendiendo los territorios y las ciudades, mirando la salud de las personas que viven en él, pero también cómo el desarrollo y la planificación de las ciudades pueden también incidir en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. Entonces, desde ahí emerge este tema de estudio. eh, y estando ya estudiando este magíster, y bueno, ya habiendo trabajado en Chile, pienso mucho en la experiencia del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que le pude hacer seguimiento mientras estaba en Chile, pero también mientras estaba estudiando. Y me pregunté en el fondo cómo esa experiencia innovadora de gobernanza, qué lugar había tenido la salud, si la salud había tenido un lugar en la discusión, y desde qué lugar, porque en el fondo uno puede hablar de salud, pero la salud se comprende de distintos lugares. Voy a hacer una pequeña contextualización respecto al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que me imagino que todos conocen qué es lo que es esa instancia. Es una instancia creada por un decreto supremo que fue creada el año 2023. Tiene la función de asesorar al presidente de la República para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, y tiene como innovación que en el fondo su creación a través de este decreto suprime el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Consejo Nacional de Desarrollo Rural y lo transforma en una instancia sucesora que continúa con ambos consejos, pero intenta instalar una mirada integradora respecto al territorio y no en el fondo dicotomizada entre lo rural y lo urbano, ¿ya? Eh, También muy a grandes rasgos, el Consejo está compuesto por 49 representantes que son del sector público, ministros o representantes del mundo privado, como por ejemplo la Cámara Chilena de la Construcción y otras instancias de representación inmobiliaria, por instancias del mundo académico, de la sociedad civil y también por esas ex autoridades que están validadas desde su experiencia en planificación y que han tenido cargos, por ejemplo, dentro de los consejos que fueron suprimidos, ¿ya? Este consejo que se crea el año 2023, yo voy a analizar solamente el trabajo que realizó hasta marzo del 2026, a propósito en el fondo del nuevo escenario, y hoy día el consejo está en un estado de stand-by, no tiene todavía presidencia, entonces em, voy a trabajar a propósito del trabajo que se realizó en este periodo, que es desde que se crea hasta marzo del 2026, y tuvo un trabajo bien maratónico, que me parece también súper importante importante rescatar, que no solamente en el fondo realizaron un diagnóstico para la realización de la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y un anteproyecto, sino que también fueron creando a través de distintos grupos de trabajo otros instrumentos y otros documentos, como la implementación del enfoque territorial en un sistema nacional de inversiones en Chile, también recomendaciones para la incorporación de la pertinencia territorial en políticas públicas que intervienen en la ruralidad. Presentaron un anteproyecto de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y además hicieron un documento relacionado con las infraestructuras de cuidado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esos son los principales documentos, pero hubieron muchos otros documentos y muchos procesos participativos con distintas actorías e instancias que fueron desarrollados en este periodo, que también es un periodo acotado, y me parece importante en el fondo rescatar el trabajo que realizaron en un tiempo tan acotado, entendiendo los tiempos que tiene la acción pública, que es lenta y cuesta harto moverla. Bueno, teniendo esta experiencia o esa trayectoria que les mencionaba, más la experiencia del Consejo, en el fondo hago una propuesta de desarrollar un estudio que tiene como objetivo estudiar el lugar de la perspectiva de la salud en la experiencia de gobernanza multisectorial del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Eh,
en sus diversas propuestas, las diferentes acciones públicas y los diferentes instrumentos que esta instancia propuso en este periodo acotado. Y para eso lo voy a desarrollar a través de una metodología mixta, es decir, cuantitativa para la revisión de datos y el análisis cualitativo desde un paradigma interpretativo, para comprender en el fondo todos los procesos de la interrelación entre las autoridades institucionales dentro del marco de la gobernanza territorial e intersectorial, propuestas por el Consejo, ¿ya? Y van a estar acotados en el periodo que ya les mencioné. Un poquito más de resumen metodológico. En el fondo lo que hago es, para recolectar datos en términos cualitativos, es realizar entrevistas. Eh, es un estudio que la memoria es una memoria que se realiza en 6 meses, entonces igual es un estudio acotado. Sin embargo, igual estoy haciendo revisión en el fondo de fuentes secundarias científicas, no científicas e institucionales, y también de datos estadísticos del INE y del IDE, pero también de los indicadores territoriales del CIED que fueron trabajados en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, para después hacer análisis de datos tanto cualitativo y cuantitativo a través de análisis categorial y también análisis interpretativo y análisis espacial y análisis estadístico, para finalmente hacer una fase de integración a través de una meta inferencia de información entre estos dos tipos de análisis. ¿Ya? Eh, Me encierro en este círculo porque voy a centrar mi presentación en el análisis categorial que hice de las entrevistas. Así que eso es lo que voy a presentar a propósito del tiempo acotado que tengo para la presentación, ¿ya? Bueno, la relevancia del estudio, creo que es importante a propósito del contexto político nacional complejo para los avances en materia de ordenamiento territorial que se han tenido en los últimos años en Chile, que se puedan estudiar desde distintas visiones y desde distintas otras disciplinas, una experiencia chilena innovadora y reciente de planificación y ordenamiento territorial, como es el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Sin embargo, reconozco que hay limitaciones en mi estudio, porque en el fondo yo solamente voy a analizar el trabajo de la gobernanza intersectorial a partir desde un enfoque que es el enfoque de la salud, y creo que la experiencia del Consejo da para muchas otros análisis y muchos otros conversaciones relacionadas a la gobernanza intersectorial. Y creo que una limitación también tiene que ver con el tiempo acotado del desarrollo de este estudio, que son 5 o 6 meses. Vamos a ir con algunos conceptos que quise en el fondo traer, que son mis categorías de análisis de la entrevista. El primero tiene que ver con la gobernanza territorial, que esta es una traducción mía de una de las definiciones que más me parecieron interesantes y relevantes, en el marco de este estudio, que se entiende como un proceso dinámico de coordinación entre actorías públicas y privadas, con sus identidades múltiples y sus recursos que son asimétricos. Contempla en el fondo los recursos asimétricos también en el fondo como la asimetría de los poderes que tienen las distintas instancias y actorías, en torno a retos territoriales que tienen como objetivo construir colectivamente objetivos y acciones mediante la puesta en marcha de múltiples dispositivos basados en el aprendizaje colectivo y que contribuyen a la innovación institucionales y organizacionales en el seno de los territorios. Esta es una eh, definición de varios autores, ahí están mencionados algunos, y es del año 2011. También trabajo con una definición de intersectorialidad planteada por una investigadora chilena que se llama, que de apellido Cunil, que habla de la noción de la intersectorialidad, que remite a la integración de diversos sectores principalmente, aunque no solo que sean gubernamentales, con vista a la solución de problemas sociales complejos cuyas características fundamentales es su multicausalidad. Es decir, ante la multicausalidad de problemas complejos, es importante que la noción de intersectorialidad pueda abordar de manera colaborativa, aunque no necesariamente hay relaciones jerárquicas e incluso no hay relaciones contractuales, pero en el fondo esa intersectorialidad permite eh, eh, abordar estos problemas sin que necesariamente exista una gobernanza que esté asociada a esa forma de abordar o de enfocar un problema, ¿ya? Y bueno, el enfoque de la salud, si bien no quería
casarme con una definición de salud porque justamente es parte de la pregunta que quiero, que hago respecto a qué es lo que se entiende por salud, porque creo que ahí hay un punto importante respecto a lo que se va entendiendo por salud o por enfoque de salud. Sí quise poner una definición que está asociada a la Organización Mundial de la Salud y la Carta de Ottawa del año 86, que habla en el fondo del concepto de salud como un derecho humano fundamental determinado por prerequisitos para la salud que incluyen paz, adecuación de recursos económicos y alimenticios, vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenido de los recursos. Pero entonces lo que más me interesa es que habla de los requisitos que ponen manifiesto la estrecha relación que existe entre las condiciones sociales y económicas, el entorno físico y los estilos de vida para la salud, ¿ya? Entonces es un enfoque que es más integral y que en el fondo es más sistémico que eh, tan biologicista o tan centrado como en el individuo. Eh, para esta presentación voy a presentar en el fondo los resultados preliminares de tres entrevistas que realicé. La primera es a Paola Girón, que fue la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial durante el periodo que estoy estudiando. Ella en el fondo es una actoría a escala nacional y tiene un rol técnico-político. También entrevisté a Constanza Ulriksen, que fue la asesora de participación y regionalización de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial desde su creación hasta abril, hasta hace poquito, hasta el jueves pasado estuvo trabajando Constanza en el Consejo y hago también una entrevista al jefe de asesores del Ministerio de Salud de la ex ministra Jimena Aguilera, que se llama Manuel Nájera de Ferrari, también es una actoría a escala nacional y también tiene un rol técnico político. Pues yo creo que voy con los tiempos ya medio pasadito, pero en el fondo lo que quería es que compartirles son algunas de las citas que me parecieron relevantes para que después podamos abrir un poco la conversación respecto a las conclusiones en el fondo los análisis que son posibles realizar a partir de los discursos que emergen de estas actorías a propósito de preguntas que tienen relación eh, de manera directa con el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, con el tema de la salud y con las interpretaciones que hay de qué es lo que es un enfoque de salud en la planificación y el ordenamiento territorial y de los procesos de gobernanza intersectoriales, ¿ya? Eh, por ejemplo, voy a ir leyendo algunas citas para no alargar tanto. Paola Girón plantea que el Consejo y eso es lo que que le habían dicho, que por ejemplo en las Naciones Unidas o en la CEPAL, que el Consejo, la estructura de gobernanza que genera este Consejo es lo que permite ciertos grados de intersectorialidad. Es decir, que no todas las gobernanzas permiten eh, enfoques intersectoriales y que hay tipos de gobernanzas como las que propone este Consejo que en el fondo permitirían el desarrollo de estas situaciones. Em, Me parece como importante contrastarla con algunas visiones, por ejemplo, del entrevistado vinculado al Ministerio de Salud, donde él ve una desventaja en la multiplicidad de actores para la toma de decisiones porque dice que basado precisamente en estos datos que aportan a la política pública de manera más bien concreta, pero aparecen demasiadas capas en la relación. Entonces, por un lado, hablan de gobernanzas intersectoriales, en el caso de Paola Girón, que plantea que es una potencialidad estos modelos de gobernanza como los que plantea el Consejo Nacional, versus una visión de una actoría que además no participa de esta instancia, el Ministerio de Salud no participa de la instancia del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, por lo tanto, si bien la reconoce como un aporte, sí, en el fondo no alcanza a dimensionarlo porque no fueron partícipes de ese espacio, ¿ya? Em,
Sin embargo, a pesar de que hablan de que las intersectorialidades pasan a ser una complejidad, también habla de que en el fondo hay muchos, por ejemplo, bancos de proyectos dice, hay solicitudes en el Banco Integrado de Proyectos en Salud, que yo te diría tienen más de 3.000 proyectos que se solicitan y que todavía no parten porque no tienen esa capacidad de juntar a todos los actores, todas las condiciones y todo el financiamiento para decir, ok, es decir, hay una complejidad para la gestión de salud por el trabajo, por una gobernanza intersectorial, sin embargo, también la ven como una complejidad, ¿no? Entonces, pero también requieren de otras instancias como el MOP, como el cambio normativo, incluso en algunas comunas para el desarrollo en el fondo, la generación de suelos que permitan la construcción de hospitales, etcétera. ¿Ya? Eh, Respecto al tema de gobernanza, por ejemplo, Constanza, que era la encargada de participación, Constanza Ulrichsen, plantea que es importante el trabajo de los facilitadores que favorezcan las conversaciones y la escucha de todas las voces y que ninguna se oyera más que la otra. Entonces, la instancia de un consejo permite ese tipo de dinámicas de gobernanza que, en el fondo, permiten llegar a acuerdos. No están exentos en el fondo de problemas, pero sí, en el fondo ese tipo de trabajo permite generar acuerdos, ¿ya? Eh, Aquí, a propósito en el fondo de la experiencia del Consejo, ya desde en el fondo de lo de los resultados o dónde llegaron esos trabajos, eh, habla también en el fondo de que el Consejo Nacional está, en el fondo es un consejo asesor, sin embargo, cuando entrega la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano, se la entrega a Comicivit, que es esta comisión de ciudades, vivienda y territorio, que está conformada por 12 ministerios, y en el fondo esa propuesta, de alguna manera, el Consejo no tiene la fuerza normativa para, en el fondo, hacer un seguimiento y hacerse cargo de eso, y hay, en el fondo, una lentitud porque no tiene un poder sobre los otros, sobre los ministerios, en el fondo, y el trabajo de los jurídicos, y hay una lentitud, y entonces se pierde esta propuesta en el mundo jurídico y llega muy tarde a Contraloría, y hoy día está el desenlace de que, en el fondo, la Contraloría retiró, el gobierno retiró el documento de Contraloría y el trabajo que se realizó en el fondo relacionado con la política, con la propuesta de política, de alguna manera quedó en el aire. O sea, no, hoy día no tenemos un documento aprobado, que es lo que debería haber sucedido. ¿Ya? Respecto al tema intersectorial, en el fondo, la intersectorialidad es uno de los objetivos que se propone este consejo a propósito, en el fondo, de querer lograr tener una sola comisión que logre integrar una mirada territorial amplia que incluya lo urbano y lo rural y que incluye también, en el fondo, otras dimensiones, por ejemplo, como la dimensión de cuidado, las dimensiones de transporte, de movilidad, los distintos otros enfoques. Eh, Sin embargo, esto tampoco estuvo exento de problemas. Y eso lo comentaba, en el fondo, las personas que trabajaron como Constanza, que decía que el Consejo Nacional de Desarrollo Rural y todos los que venían de ahí tenían mucho de temor que lo urbano se comiera lo rural. Ese era el temor y era la crítica. Entonces fue un desafío, en el fondo, poder levantar lo rural, pero no solamente lo rural, sino que también lo territorial, ¿ya? El enfoque territorial que fue central en el desarrollo del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Eh, Otro tema relevante, que, en el fondo, en la solicitud que se hace para el desarrollo de la política, una nueva política de desarrollo urbano que ya tenía 10 años, eh, hubo una decisión política que me parece importante, de que esa actualización tenía que ser a través de un trabajo multiactoral, que es decir, que estuvieran involucrados no solamente, en el fondo, los ministerios o la Comicivit, sino que estuvieran involucradas también otras autoridades públicas y privadas, comunitarias, del mundo de la academia, y por eso, en el fondo, se hace esta solicitud de la creación de este consejo para garantizar la intersectorialidad. Em, Bueno, vamos a pasar a lo coyuntural, que tiene que ver con el enfoque de salud, para no alargarme más, porque
no quiero quitar el tiempo. Eh, Me pareció súper interesante las tres entrevistas que realizamos en relación a esto y también en relación a los productos, porque la propuesta de actualización de la política aparece la palabra salud, más asociada a temas de cuidado, a temas de bienestar, a temas de bienestar no tan solamente como bienestar humano, sino que un bienestar de la vida, de todas las formas de vida. Em, Sin embargo, a mí me llama mucho la atención en el fondo que no haya estado presente o que no se haya solicitado la información vinculada al Ministerio de Salud. Eso creo incluso una de las personas que Constanza lo dice, o sea, decir, estamos atrasados en la planificación integral si es que no tenemos a salud en el centro de esta conversación. Sin embargo, también habla de que existe una mirada desde lo público en que la salud todavía es visto como algo más bien sanitario, como curarse de, entonces todavía el Ministerio de Salud, si bien hay algunas, se utiliza conceptualmente los determinantes sociales de la salud, aún todavía hay un enfoque muy biologicista o muy biomédico y eso incluso lo reconoce Manuel Nájera, que era el jefe de asesores, que dice, entonces se genera esta cuestión de que el Ministerio de Salud es muy médico-céntrico, reconociendo el tema de que la ciencia es un motor importante en nuestras políticas, pero también hay otras profesiones dentro del espacio de la salud que no han encontrado un desarrollo y que en el fondo, dentro del mismo del Ministerio de Salud. Entonces, en el fondo también van desarrollando otros temas como los enfoques de cuidado fuera del ministerio, porque en el fondo todavía está muy centrado en un enfoque higienicista y muy biologicista, todo lo vinculado con la salud. Eh, y bueno, para Paola Girón, que también en el fondo tiene que ver con con el resultado que tuvieron los productos asociados al Consejo, ella dice que cree que para el Consejo la mirada de los cuidados ayudó a traducir los temas de salud, pero ahí pudimos interactuar, por ejemplo, con la FAO, con temas alimentarios. Fue muy fácil hablar sobre alimentación desde esa mirada. Pudimos interactuar con temas ambientales desde esa mirada, con transporte también. Eh, que en el fondo que hay algunas partes, creo que la política dice algo sobre salud, pero muy poco, porque es más bien relacionada con los cuidados, más que con el enfoque de salud clásico que uno puede desprender de los documentos y de las acciones que realiza el Ministerio de Salud, que no estuvo involucrado en esa política. Algunos análisis preliminares o algunas ideas que aparecen es que hay una fragilidad eh, vinculada a las gobernanzas intersectoriales. El ejemplo del trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial es uno de ellos. Hubo un cambio en el ciclo político y en el fondo hoy día existen eh, digamos, posibilidades de mucho retroceso respecto a enfoques como el enfoque de la sostenibilidad, el enfoque de la protección. Se vuelven a poner temas como de conversaciones que ya parecían no zanjadas, pero sí que habían avances, por ejemplo, todo lo que ha pasado con el tema de los humedales y la oposición que existe entre la protección ambiental o el desarrollo de la vivienda. O sea, todavía en el fondo volvimos a una discusión en la que creo que se habían avanzado algunas cosas y que creo que el trabajo que se realizó dentro del Consejo había permitido también ir formalizando esas conversaciones que estaban más desarrolladas dentro del mundo de la academia. Por lo tanto, es importante fortalecer institucionalmente la intersectorialidad, sino que en un espacio muy frágil de voluntades de funcionarios públicos, de voluntades políticas que en el fondo pueden ir cambiando a partir de los propios ciclos de la política. También en el fondo ver que el enfoque de la salud en Chile es aún un enfoque es muy biomédico y muy higienista, eh, y eso en el fondo lo hace a lo mejor mantenerse excluido de conversaciones y discusiones más amplias respecto a decisiones públicas que tienen clara incidencia sobre la salud de las personas, como son el desarrollo de los territorios. Eh, entonces creo que en el fondo esa no inclusión también habla de que todavía el Ministerio de Salud tiene un rol más bien reactivo respecto a la solución de temas de enfermedades, más que a cómo poder
eh, tener como ciudades que permitan mejor calidad de vida y en el fondo tener ciudades y territorios que permitan en el fondo el bienestar y la prevención de enfermedades. Y bueno, en el fondo, que también que el enfoque de cuidados aparece en el trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo como una aproximación más integral a esta mirada de la salud que, por lo menos en Chile, porque no pasa en todos los países, pero sí en Chile, en el fondo todavía el sector de la salud está todavía en un enfoque demasiado biomédico, epidemiológico, que en el fondo no logra articularse con otro tipo de prácticas todavía a lo mejor está con demasiados problemas asociados a infraestructura sanitaria y a problemas de atención en salud. Bueno, voy a dejar hasta acá, espero que se abra la discusión y recibir reportes, comentarios, sugerencias para el trabajo que todavía me queda. Y nada, agradecer la atención y el tiempo y la invitación.